a toda la problemática alrededor sobre VIH y SIDA, que es vigente aún, que si bien es cierto, tenemos ya muchos años buscando alternativas, tratamientos, eh, incluso curas. Sin embargo, no se ha llegado a un estándar que podamos decir el óptimo. Sin embargo, ha habido avances muy importantes. Y uno de estos avances importantes justamente es la detección por medio de las pruebas de VIH. Entonces, que podamos como país eh, señalar un día como el Día Nacional de la Prueba de VIH, resalta las coordinaciones y el interés por parte de las autoridades de salud en querer dar una respuesta oportuna. Bien, primero entender de que este Día Nacional de la Prueba de VIH, como dice ahí, es nacional, es solamente en Perú, porque en otros países manejan otros días. No hay un día generalizado a nivel internacional. Van a encontrar, si ustedes ponen Día de la Prueba, en Colombia, en España, en México, en cada país, celebran un día diferente. No es como un 1 de diciembre, tal vez, ¿no? Sin embargo, vemos cómo es que esto es algo relativamente nuevo, no es algo que tenga muchos años, eh, y que durante cada gobierno, durante las autoridades que van pasando, se van identificando que es necesario seguir trabajando para poder seguir difundiendo lo que es la prevención por medio de la detección temprana. Bien, entonces, dale la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el Día Nacional de la Prueba es el 10 de junio, que ha sido declarado como tal en el 2015 por la resolución ministerial 360 2015 del MINSA. La pueden buscar para luego leer todo el detallado. Pero esta, eh, digamos, esta alternativa o este incentivo no es propiamente del 2015, sino desde el 2009 ya se venía hablando de la importancia de poder reconocer un día a la prueba de VIH. Pero recordemos, 2015 es cuando se declara. O sea, prácticamente tenemos un aproximado de 6 años recién teniendo esta fecha como parte de las estrategias para dar respuesta al VIH y SIDA. Bien, dale la siguiente, por favor. Antes de poder entrar a lo que es la prueba propiamente, vamos a definir algunos conceptos que son básicos, como por ejemplo, que VIH y SIDA no es lo mismo. Eh, en la población en general tienen como concepto que VIH y SIDA es lo mismo. Sin embargo, nosotros como futuros profesionales de salud, como activistas o como personas que venimos buscando un conocimiento no solamente científico, sino también social, tenemos que entender que son conceptos diferentes. Uno es el virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana, y el otro es el síndrome que se desarrolla cuando la infección progresa y no hay un tratamiento de por medio, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo. Uno es el virus y el otro es el síndrome que se desarrolla. No todas las personas que viven con VIH llegan a etapa SIDA. Hoy por hoy, si una persona vive con VIH y toma tratamiento, eh, llega a estabilizar su salud en base a su nueva condición, teniendo en cuenta que va a tomar medicamentos de manera permanente, eh, y si sigue las indicaciones del personal de salud, del médico infectólogo, de toda aquella persona que haga un seguimiento al control de los usuarios, pues definitivamente no tendría por qué llegar a la etapa SIDA. Lamentablemente, muchas personas siguen llegando a esta etapa porque desconocen de su estado serológico, porque los prejuicios, los mitos, eh, no les dan herramientas para poder ingresar al tratamiento. Por decisión personal también hay personas que simplemente no creen en el VIH. Parece raro, parece extraño, teniendo en cuenta la cantidad de personas que han muerto a nivel
mundial. Sin embargo, hay personas todavía que así como niegan el efecto de las vacunas, también niegan la existencia del VIH. Entonces, lo importante es diferenciar VIH y SIDA. Uno es el virus, otro es el síndrome. Eh, no son, no necesariamente siempre llega uno a la etapa SIDA, eso quiero que lo tengan siempre en claro, ¿no? Y también dejar los términos de lado que son prejuiciosos, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años se usaba mucho la palabra acidoso y es un término que no ayuda socialmente al avance de la respuesta al VIH, ¿no? Lo correcto es entender de que una persona que vive con esta condición, sobre todo, no es solamente la infección, no es solamente el síndrome, sino sobre todo es persona. Por eso el término correcto para ellos es persona viviendo con VIH o persona en estadio SIDA. Esto me interesa mucho que lo puedan manejar porque muchos de ustedes serán profesionales de salud, pueden trabajar incluso con personas que viven con VIH o SIDA y es importante saber cómo referirnos a ellos para que entiendan de que no solamente son una enfermedad o un virus. Bien, dale la siguiente, por favor. Para que haya una transmisión de VIH tiene que haber tres factores presentes que son la presencia del virus, una puerta de entrada y un fluido con capacidad de transmisión. ¿A qué nos referimos con la presencia del VIH? Pues, por ejemplo, si dos personas mantienen relaciones sexuales, pero ninguno tiene VIH, entonces no habría un riesgo de transmisión. Ahora, la pregunta en automático es, ¿y cómo sabe la persona que no tiene VIH? Pues primero teniendo en cuenta qué tipo de prácticas sexuales tiene, si son prácticas protegidas o no protegidas, teniendo sus análisis periódicamente, ¿no? Haciéndose depistaje de VIH cada cierto tiempo. Porque muchos caemos en el error de pensar de que una prueba de VIH solamente la deben hacer aquellas personas que son población vulnerable, como de repente gente del colectivo LGTBI, sobre todo las mujeres trans, o trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, cuando en realidad toda persona que ha iniciado vida sexual debería conocer su estado serológico y debería cuestionarse si sus prácticas han sido realmente protegidas y lo importante es generar una cultura de la prevención. Con respecto a la puerta de entrada, nos referimos a cualquier mucosa que pueda hacer una entrada justamente del virus a nuestro organismo, como la mucosa del pene, de la vagina, del ano, de la boca, lagrimales, o una herida profunda, ¿no? Una herida profunda y abierta. Si en nuestra piel, que funciona como barrera, nos cayera algún fluido con VIH, eh, pues definitivamente, si no tenemos ninguna lesión profunda, si no tenemos ninguna lesión, no habría un riesgo de transmisión, porque nuevamente les menciono, nuestra piel funciona como barrera justamente. Bien, eh, ¿qué otro factor es importante para que haya una transmisión? Pues un fluido con capacidad de transmisión. El ser humano, las personas, tenemos diversos fluidos en nuestro organismo, pero solamente 5 o 6 son considerados con la capacidad de poder transmitir el virus. A ver, denme un momento, voy a abrir la ventana. Bien, con capacidad de transmisión. Yo por lo general menciono siempre 5, que son la sangre, el semen, el líquido preseminal, la leche materna y los fluidos vaginales. Esos son los 5 que en general en diferentes fuentes vamos a encontrar. Algunas fuentes mencionan secreciones rectales, pero no está muy bien definido. Yo la verdad entiendo que en el caso de la transmisión en el sexo anal es más sobre todo porque es una zona altamente vascularizada y pueden haber microsangrados, entonces en la sangre es por donde se da la transmisión. Pero bien, igual y lo van a encontrar en algunas fuentes, para algunas personas es válido. Bien, sigamos, por favor, dale la siguiente. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre los tipos de pruebas que hay disponible y cómo funciona.
Pero antes de esto vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver qué tanto conocemos sobre la realidad de VIH en nuestro país. Entonces, ustedes, ¿cuántas personas estiman que viven con VIH en Perú aproximadamente? Yo les voy a dar cifras. 15.000, 35.000, 55.000, 85.000, 100.000. Ustedes escriban cuánto creen ustedes aproximadamente que es la cantidad de personas que viven con VIH en nuestro país. Ya por ahí ponen 100.000, 85.000, 45.000. Bien, nadie da más, nadie da menos. Bien, con las respuestas que han dado. Bien, las que están en 85.000 son las más cercanas. Hasta hace un año y medio se manejaba la cifra de 80.000 personas. Sin embargo, esta semana que salió el protocolo de vacunación para las personas que viven con VIH y SIDA, eh, es más, el 9 se dio el protocolo y recién lo han dado a conocer antes de ayer, el día 11 si no mal recuerdo. Pues en el documento emitido por el Ministerio de Salud nos indican que son 87.000 personas aproximadamente que viven con el diagnóstico, eh, de los cuales aproximadamente 17.000 personas desconocen su estado serológico. Y es por eso importante que no eh, paremos con un diagnóstico temprano con respecto a el VIH. Eh, 85.000 o 87.000 es bastante. Entonces, tiene que ser un trabajo articulado de diferentes actores como el Estado, los activistas, la población en general, ¿no? Las entidades no gubernamentales, las fundaciones, entendiendo justamente de que ya tenemos décadas conviviendo con este virus, con esta infección, que lamentablemente ha hecho que muchas personas de nuestro entorno partan y por eso es importante que se sigan haciendo esfuerzos en base a lo que es una respuesta oportuna. Pero bien, ahora vamos a hablar de los tipos de prueba que hay disponibles y de cómo funcionan. Para esto, en un momento, listo. Eh, Actualmente se manejan al menos tres tipos de prueba. Tres tipos de prueba que son la de antígeno, que es la prueba de ácido nucleico, eh, la prueba de antígeno y anticuerpos y la prueba de anticuerpos. Las vuelvo a repetir. Son pruebas de ácido nucleico, de antígenos y anticuerpos y las pruebas de anticuerpos. Por lo general, las pruebas de VIH se hacen con muestra de sangre o otro fluido más. ¿Alguno conoce o sabe qué otro fluido es el que se usa también para hacer un despistaje? ¿Has escuchado de algún otro tipo de prueba que no sea sangre nada más? Si han escuchado, pongan sí, si no han escuchado, pongan no. Perfecto, por ahí vi dos nos. Listo, entonces en lo que los demás responden,
vamos indicando cuáles otras muestras pues se pueden usar para las pruebas de VIH. En la actualidad se manejan pruebas con secreciones bucales y en algunos países también manejan pruebas con muestras de orina. Eh, si bien es cierto, cuando hablamos de los fluidos con capacidad de transmisión, hemos mencionado cinco, y dentro de esas cinco no considerábamos ni a las secreciones bucales ni a la orina, para el tema de las pruebas y detección sí se pueden contar, ¿no? Ya la tecnología ha avanzado y sí se ha encontrado o se está sacando provecho de poder usar estos fluidos para poder atender de manera eh, rápida a la respuesta que se le quiere dar al VIH. Las pruebas de ácido nucleico, que sus siglas son NAT, lo que buscan es el virus mismo en la sangre e implica extraer sangre venosa, ¿no? Esta prueba puede indicar si la persona vive o no con VIH o la cantidad del virus presente en la sangre, que se conoce como prueba de carga viral también. En las personas que tienen un diagnóstico ya positivo, ya se encuentran en el tratamiento, les hacen esta prueba cada cierto tiempo. ¿Con qué fin? Para poder saber en qué estadio se encuentra la persona que vive con VIH, es necesario conocer su carga viral y su CD4. Entonces, los infectólogos manejan diferentes niveles hasta hace 2, 3 años para decir que una persona se encontraba en un estado indetectable, que quiere decir que vive con la infección pero está controlado. Se manejaban 40 réplicas, menos de 40 réplicas por mililitro de sangre, si no me equivoco. Y actualmente se usa eh, el valor de menos de 20 réplicas. Entonces, toda persona que vive con VIH y está en tratamiento, se le hace periódicamente esta prueba. Hasta hace 3 años se hacía por lo general de 2 a 3 veces por año estas pruebas. Ahora, por un tema de recursos, tema de las pandemias, solamente se está haciendo una vez al año, eh, que básicamente es lo que ellos consideran suficiente para poder rastrear en qué estado de Dios se encuentran las personas que viven con VIH. Particularmente van a encontrar diferentes fuentes que van a seguir sugiriendo que se hagan al menos 2 al año. Con esto, ¿qué estamos mostrando? Que el tratamiento para VIH o los protocolos para poder hacer un seguimiento van más allá de solamente visitar al médico o darle tratamiento, sino también consiste en poder siempre encontrar si es que está haciendo efecto o no el tratamiento en el organismo de la persona. Este tipo de pruebas, cuando justo hablaba de lo que es el recurso y el por qué se hace solamente 1 o 2 veces al año, es porque no son pruebas muy económicas y, sin embargo, se conocen como necesarias para medir el riesgo eh, de si la persona está avanzando en la infección a un estadio más complicado. Bien, las pruebas de antígenos y anticuerpos, que son un segundo tipo de prueba, buscan tanto los antígenos del VIH como los anticuerpos contra el virus. El sistema inmunitario va produciendo anticuerpos cuando se expone al virus como el del VIH y recordemos que los antígenos son sustancias extrañas al cuerpo que provocan la activación del sistema inmunitario. En las personas con infección por VIH, se produce un tipo de antígeno llamado el P24, que incluso antes, que se puede detectar antes de que se produzcan los anticuerpos. Las pruebas de antígeno y anticuerpo se recomiendan en general cuando los análisis se pueden hacer en entidades o laboratorios privados. Esta prueba consiste en extraer sangre de una vena y en la actualidad incluso se tienen pruebas rápidas de antígeno y anticuerpo que son en gota gruesa. ¿Con qué técnica es esa? Pues pinchan el dedo de la persona, la yema del dedo de la persona, sacan una gota y los aplican en los sachets. Muchas personas en general confunden el, las pruebas de Lisa o Western Blot, pensando de que esas son las pruebas específicas a VIH y en realidad sabemos que tanto ELISA como Western Blot son técnicas de laboratorio.
¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que ver es qué estamos buscando nosotros con respecto al virus. La tercera prueba que tenemos son las pruebas de anticuerpos y solo buscan los anticuerpos contra el VIH en la sangre o en secreciones bucales. En nuestro país no tenemos difundido un tipo de técnica con secreciones bucales, pero en otros países como Colombia y Brasil es parte de su estrategia, porque muchas personas ponen negativas al poder acceder a una prueba rápida, al decir justamente, no, no me gusta que me pinchen el dedo o no me gusta que me saquen sangre, ¿no? Entonces, en estos países, ante estas situaciones, eh, lo que se van realizando o promoviendo son pruebas en secreciones bucales. ¿No? Por medio de un hisopado y un raspado, pues se procede a hacer la prueba y son súper sencillas y al igual que las pruebas rápidas en gota gruesa que demoran de 15 a 20 minutos el resultado, esas pruebas también demoran lo mismo. Sin embargo, muchas veces se puede entender de que no va a tener la misma sensibilidad o especificidad que las pruebas que utilizan sangre. Bien, y ahora, ¿en cuánto tiempo van a estar los resultados? Pues eh, las pruebas de ácido nucleico y de antígenos y anticuerpos, pues pueden demorar varios días para que los resultados estén disponibles, ¿no? Incluso hay personas que en nuestro país se hacen una prueba de carga viral y no se la dan al día siguiente, sino a veces demoran 14 días o un mes en poder darle el resultado. Y es por eso que muchas personas que viven con VIH en nuestro país recién reciben su índice de carga viral en su siguiente consulta con el infectólogo, que puede ser a los 3 meses, 2 meses, dependiendo de las citas que les puedan facilitar. En las pruebas rápidas de anticuerpo, pues que generalmente se hacen con la gota gruesa, como le digo, o con las secreciones bucales, pues la respuesta la vamos a tener en 15, 20 o hasta 30 minutos, dependiendo del laboratorio que ha generado estas pruebas. Eh, las pruebas de anticuerpo en secreciones bucales, pues también demoran un aproximado de 20 minutos. Y hay que tener eh, un valor más en cuenta. Y muchas personas siguen manejando el tiempo del periodo ventana con la información de hace muchos años en los que cada prueba te podía detectar solamente en un periodo de ventana de un año o de 6 meses. ¿Qué es el periodo de ventana para iniciar? Por ejemplo, hoy día yo, vamos, es un ejemplo, salgo y tengo relaciones sexuales con una persona X, no uso preservativo, y yo no podría saber mañana, eh, ni siquiera en un par de horas, si es que hubo o no hubo transmisión del virus. Tendría que esperar cierto tiempo para poder dejar de que el virus esté en mi organismo, se generen justamente los anticuerpos y así se pueda detectar. Entonces, en general, el periodo de ventana es el tiempo que el virus necesita estar en tu cuerpo para ser detectado, ¿no? Eso es en cristiano, como se diría. Eh, y es por eso de que no hay una forma de poder hacer un muestreo o una respuesta frente a una infección. Y muchas personas, en general personas de salud que tienen accidentes punzocortantes, por ejemplo, y de repente con una persona que vive con VIH, al no poder saber si hubo o no transmisión, se le ofrece ciertos protocolos como es el PEP, que es la profilaxis post-exposición, que solamente se puede suministrar hasta 72 horas después del accidente punzocortante. ¿Qué es esto? Quiere decir que si tú tuviste una actividad de riesgo, una situación de riesgo, pues te facilitan antirretrovirales durante no recuerdo exactamente cuántos meses son, me parece que son 2 meses, durante 2 meses, con la finalidad de evitar que el virus pueda replicarse en tu organismo y así puedas desarrollar la infección. Y esto es comprobado, chicos, esto es científico, esto no es algo que yo me estoy inventando. O sea, si tuviéramos los recursos económicos para que así como de repente algunos usan la píldora del día siguiente, pues las personas puedan tener ante una ruptura de un preservativo, sexo sin preservativo, o bueno,
un accidente punzocortante, lo que es el PEP, pues podrían disminuirse mucho más las situaciones de transmisión de VIH. En los hospitales grandes, clínicas, se tiene el protocolo como tal. Está regulado acá en nuestro país. Incluso en situaciones de violación, dentro del kit de violación que se da, se considera el PEP, independientemente, eh, sin hacerle un examen a la persona, al violador de repente, eh, una víctima o una sobreviviente a una violación, eh, se le facilita el PEP. ¿Y por qué eso es importante? Porque vemos de que si bien es cierto se han avanzado en las pruebas, también tenemos ya protocolos que se pueden usar a la par. Entonces, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces con respecto a las pruebas? Conocer el periodo ventana. No todas las pruebas manejan un mismo periodo ventana. Lo que les decía hace unos minutos. Hace 6 años, 7 años, 10 años, las pruebas de primera generación de las pruebas rápidas, te daban un periodo de ventana de entre 6 meses a un año. O sea, te decían, todo lo que haya pasado hace 6 meses recién va a salir en la prueba hoy día. Lo que haya pasado entre 6 meses y hoy no podríamos determinarlo aún. Sin embargo, ha habido una mejora en los laboratorios con respecto a lo que son los periodos ventana. Y, por ejemplo, las pruebas de ácido nucleico, que generalmente pueden determinar si tiene la infección del VIH, se demoran de 10 a 33 días después de la exposición. En las pruebas de antígenos y anticuerpo, realizados por los laboratorios con sangre venosa, generalmente pueden detectar la infección entre 18 a 45 días después de la exposición. Las pruebas de antígenos y anticuerpos realizadas con sangre de la punción del dedo pueden tomar un poco más de tiempo en detectar el VIH y ya estaríamos hablando de entre 18 a 90 días después de la infección. O sea, se ha recortado bastante el periodo ventana. Y por último, las pruebas de anticuerpo, que pueden tomar aproximadamente de 23 a 90 días para detectar la infección por el VIH después de la exposición. Con esto, entonces, vemos la evolución de las pruebas. Incluso las pruebas de VIH, independientemente de la técnica, han evolucionado en la generación. Actualmente, los laboratorios privados y el Ministerio de Salud usan pruebas de tercera y cuarta generación. Y esto ayuda, sobre todo, al público en general a no tener que esperar hasta un año o 6 meses a poder hacerse una prueba recién para conocer su estado serológico. Eh, es importante seguir todos los protocolos que corresponden a cada prueba para evitar justamente los falsos positivos, los falsos negativos y leer correctamente las pruebas, porque lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados que lo indeterminado es asumido como un positivo. Y eso está mal, porque a muchas personas les puede salir alguna prueba indeterminada y no necesariamente quiere decir que sea un positivo, simplemente quiere decir eso, que la prueba es indeterminada y que se requiere hacer una segunda prueba para poder conocer si en realidad la persona vive o no con la infección. Esto es muy diferente a la segunda prueba que se toma como parte del protocolo que el Ministerio de Salud usa, en la cual te piden como mínimo 2 pruebas de diferentes laboratorios para indicar que una persona vive o no con VIH en nuestro país. Bien, dale el siguiente, por favor. Con respecto a lo que son las etapas de la prueba rápida de VIH, en general, los protocolos deberían estar basados en 3 áreas, que son las de preconsejería, la de tamizaje y la de postconsejería o entrega de resultado. En la preconsejería, ¿qué se hace? Pues en la preconsejería lo que se busca es informar a la persona el tipo de prueba que se está haciendo, informar a la persona sobre qué es el VIH, qué es el SIDA, cómo se transmite, los fluidos que pueden transmitir el VIH, quitar eh, los mitos y estigmas que pueden haber en la población. Eh, ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder facilitar justamente tener el consentimiento informado. En el área de la preconsejería es donde se le pide el consentimiento informado a las personas, en el cual se busca eh, que toda persona que se tome la prueba firme este consentimiento informado.
no se le puede hacer a nadie una prueba de VIH si es que previamente no ha firmado este consentimiento. Eh, si eres menor de edad o si hay algún menor de edad que requiera hacerse la prueba, sea porque ya inició vida sexual, sea por una violación, o sea porque de repente su madre vive con VIH y quieren descartar que haya habido alguna transmisión vertical, pues es necesario que el consentimiento informado eh, sea firmado por un tutor o representante, por un tutor o por un padre, perdón. Entonces, la importancia de la preconsejería es poder romper estigmas, dar la información pertinente y completa, buscar el consentimiento informado y preparar también a la persona para un posible resultado reactivo. ¿Y esto a qué nos referimos? Muchas personas sabemos que viven con VIH porque ya hemos dicho cuántos solamente en nuestro país existen y alguna de ellas puede salir un resultado reactivo y es necesario que esa persona ya escuche mensajes esperanzadores que nos indique y refuerce la idea que hablar de VIH ya no es hablar de muerte, que una persona con VIH ya no va a morir en 5 o 7 años como hasta hace un par de décadas se decía, sino que una persona con VIH puede vivir tantos años como una persona que no tiene el virus cuando toma tratamiento de manera correcta. Que una persona con VIH no pierde derechos, que una persona con VIH puede también tener familia siguiendo las indicaciones del equipo de salud que hace el monitoreo de esta persona. Entonces, todas estas cosas se tienen que mencionar en la preconsejería y es importante. No basta solamente con decirte, ¿qué hace la prueba? Bien, siéntate, fírmame acá y te tomo tu prueba. No, hay que tomarse los tiempos porque esto va a ser fundamental para ver cómo puede reaccionar la persona ante un posible reactivo. Y asimismo también porque es parte del protocolo que se rige en nuestro país. En el caso del tamizaje, eh, el tamizaje es básicamente la prueba que se toma de la gota gruesa o en todo caso en otros países como elige de secreciones salivales, pero en nuestro país que es de gota gruesa, pues con una lanceta pinchas en la yema del dedo, sacas una gota de sangre y la aplicas en los sachets, que son tipo los sachets para pruebas de embarazo. Eh, Recordar que las pruebas el resultado de las pruebas son confidenciales. No se maneja como hace muchos años el ser anónimo, hace muchos años se invitaba a las personas de que se hagan la prueba de manera anónima, pero ¿qué pasaba? Salían reactivos y se perdía la persona, no había forma de poder comunicarse. En cambio, al cambiar a ser confidencial, que quiere decir que solamente el equipo, la persona que te ha tomado la prueba la persona a cargo de repente de la campaña o el establecimiento es quien va a poder tener acceso a tu resultado, van a poder saber si fue reactivo o no reactivo. El tamizaje cualquier persona lo puede realizar, no es necesario, al menos para una prueba rápida, que tenga práctica en, o que sea un personal de salud o tenga conocimiento por medio de alguna carrera técnica. No, es más, muchas instituciones, fundaciones, ONGs que trabajan en conjunto con activistas que realizan las pruebas son civiles que están comprometidos con dar una respuesta efectiva al VIH. Y muchos de ellos no son personal de salud. Es más, eh, yo soy voluntario de HF Perú ya al menos unos 7 años y dentro de estos 7 años he conocido muchos otros voluntarios que tienen diversas carreras que no tienen nada que ver con salud. Abogados, ingenieros, técnicos, sin embargo, eh, trabajan en conjunto para poder seguir dando respuesta. Y ciertamente no requiere de una gran, digamos, capacitación de muchos meses, ¿no? En un día tú puedes enseñarle a alguien a tomar una prueba rápida en gota gruesa, porque es prácticamente como medir la glucosa. El, el tema es de que algunas personas demoran un poco más con algunas prácticas porque de repente tienen miedo a la sangre o pueden ocurrir muchas situaciones. Pero en general, en mi experiencia al menos, creo que todos
con práctica pueden ser tamizadores sin ninguna dificultad. Luego está la parte o el área de la postconsejería y la entrega de resultados. En esta parte se van a hacer un repaso de lo que se habló en la preconsejería, no mencionando mensajes esperanzadores, indicando de manera objetiva, no paternalista, cuál es el resultado de la persona, si es reactivo o si es no reactivo. No reactivo quiere decir negativo, reactivo quiere decir positivo. Entonces, si alguien saliera positivo, no vas a poner a una persona que no maneja el tema del VIH a darle resultado, porque le puede dar un mensaje erróneo. Lo ideal es que sean personas que tengan experiencia ya o años trabajando en estas áreas, sobre todo para el manejo de lo emocional, porque en nuestro país eh, todavía hay un miedo natural a la infección por VIH. Y es por eso que no se puede todavía abrir espacios para tener el acceso a pruebas rápidas de venta ambulatoria en las farmacias, ¿no? La gente aún piensa en nuestro país que VIH es muerte. Piensan que salir con un resultado reactivo de VIH es una condena de muerte a 5 o 7 años. Entonces, imagínense que alguien con esa idea, con ese conocimiento, tenga acceso a una prueba y se la haga solo. Esa persona se va a querer quitar la vida o va a hacer alguna locura. Entonces, es necesario por salud mental y hasta que la población esté, tenga un conocimiento real sobre el VIH, pues seguir poniendo a diferentes personajes o actores en base a lo que son las pruebas de VIH. El resultado, como vuelvo a mencionarlo, es confidencial. No es que alguien se tome el resultado y así sea negativo, que venga la mamá, la pareja, el hermano, el amigo y diga, yo quiero saber el resultado de tal persona, démelo. No, eso puede ser incluso situación para denunciar a alguien. Nadie debe dar tu resultado serológico, sea negativo o positivo, a menos que tú estés presente y tú lo autorices. Eso quiero que siempre esté claro. Solamente si eres menor de edad y tu tutor o padre ha firmado tu consentimiento informado, es que sí se le puede decir eh, al padre o tutor cuál es el resultado. Se le tiene que informar porque él es el que está poniendo su firma como representante. Pero si eres adulto y nadie puede firmar por ti, solo tú tienes que recibir tu resultado y ya es decisión de ti poder compartir el resultado, sea negativo o sea positivo. Bien, eh, con respecto a lo que son las vías de transmisión en nuestro país, sabemos de que hay tres vías de transmisión que son la sexual, la vertical o la sanguínea. Diferentes fuentes van a indicar de que son aproximadamente 97 a 99% eh, los casos de transmisión de VIH por la vía sexual. Otros indican, en el caso de la vía sanguínea, que va desde el 2%, perdón, desde el 0,7% hasta el 2% la vía vertical de madre a hijo, y en la vía sanguínea recién de 0,3 a 1%. Entonces, en orden de la frecuencia de las vías de transmisión, en nuestro país al menos es primero la vía sexual, luego la vía vertical y al último la vía sanguínea. Por lo general, la vía sanguínea se da no por un corte en una barbería, que a veces muchos tienen ese miedo nada más, sino en accidentes pulsocortantes que ocurren en personal de salud, en transfusiones de sangre cuando se hace la transfusión en algún lugar que no ha tomado todos los protocolos que corresponden al despistaje de VIH. Recordemos de que los protocolos que se siguen con respecto a las transfusiones de sangre se dieron en general en los años entre 80 y 90, justo cuando salía toda los primeros casos respecto a VIH. ¿Y por qué? Porque muchas personas que tenían otras enfermedades hematológicas que requerían transfusiones constantemente, pues se vieron
eh, con una condición reactiva al VIH, porque no se seguían los despistajes de una manera eh, correcta en base o un tamizaje correcto a la sangre para la donación. Y con esto les hago notar justamente que tamicen la sangre para ver si es que la persona puede donar o no, no es algo que sea de hace muchos siglos, ¿no? Es relativamente nuevo, desde los 90, un poquito antes nada más. Y con el tiempo se dieron cuenta de que era necesario conocer muy bien la procedencia de la sangre y hacer todos los exámenes que correspondan. Entonces, esto es básico, no lo olviden. En otros países cambian totalmente el orden de la frecuencia de transmisión, ¿no? En Europa, por ejemplo, que hay muchos usuarios de drogas inyectables, pues la sanguínea supera a la vertical. En nuestro país, nuevamente repito, es sexual, vertical, que es de madre e hijo, y al final la sanguínea. Bien, entonces, ya hemos mencionado que para hacerse una prueba de VIH siempre se va a necesitar consentimiento informado, sí o sí. Y para realizarse una prueba de VIH, ¿qué cosas son necesarias como mínimo? ¿Haber iniciado vida sexual? No necesariamente, hay personas que no han iniciado vida sexual y por un tema cultural de enseñanza, pues desean hacerse la prueba de VIH y uno eh, no se le podría negar. Yo, por ejemplo, en estos años me he encontrado con muchos casos en los cuales uno dice, oye, pero si no tiene ninguna situación de riesgo, ¿por qué tomar la prueba? Es un tema cultural, muchachos. Eh, si alguien asume que hacerse eh, una prueba es importante para ellos y hay los recursos, pues no está mal. Al contrario, ayudas a seguir difundiendo, ¿no? Porque esa persona le puede comentar a otra persona, oye, me hice una prueba de VIH y salió negativo, es gratis, es rápido, no duele, la atención es buena. Entonces, otras personas me dicen, oye, es cierto, pues, ¿no? Es importante ese tipo de pruebas para poder conocer mi estado serológico. ¿Qué más? ¿Estar en ayunas? No, tampoco es necesario estar en ayunas, porque lo que estamos midiendo ahí es si hay antígenos, anticuerpos, estamos viendo si el virus está o no en tu organismo. Entonces, no tiene nada que ver con que si has ingerido o no alimentos. Y en el caso de los medicamentos, pues no hay ninguna restricción para hacerse la prueba si es que has tomado un antibiótico, si has tomado de repente un medicamento para la hipertensión o para controlar alguna enfermedad crónica. O sea, en realidad cualquier persona podría tomarse una prueba de VIH. Y lo único que se va a pedir siempre es el consentimiento informado y que la persona desee hacerse la prueba de manera voluntaria. Por ahí alguna vez me preguntaron, Jan, ¿y si una persona vive con VIH, está en tratamiento, está indetectable, que es lo que les mencioné hace rato, o sea, el virus está en cantidades mínimas, la prueba va a detectar sí o no tiene virus, si es sí o no vive con la infección? Pues en general sí, sí detecta. A pesar que la persona tenga cantidades mínimas, por lo general, siempre que se haga la prueba, va a salir reactivo la prueba. Y se los digo porque muchas veces en las campañas grandes, como por ejemplo el Día Mundial o el Día de la Prueba, cuando no había pandemia, habían personas que ya estaban en tratamiento y simplemente se hacían la prueba porque sí, ¿no? Entonces, muchas veces el vincular a la persona al inicio del tratamiento es la prioridad de estas campañas. Si alguien sale con un diagnóstico de VIH, lo prioritario no es solamente decirle, hey, este es su resultado. Lo prioritario es que ingrese al tratamiento para que pueda tener una salud estable. Entonces, cuando se hacen las verificaciones, se ve que la persona ya estaba en tratamiento. Y le preguntas a la persona de repente, oye, si tú estás en tratamiento, ¿por qué te hiciste la prueba? Ah, por saber nomás, te dicen, ¿no? Entonces se van a encontrar con miles de situaciones en base a lo que son las pruebas rápidas, las situaciones de campañas, algunas entretenidas, unas anécdotas bonitas, otras un poco complicadas. Sin embargo, lo importante es saber cómo es que se ha avanzado eh, a grandes pasos en este tema y cómo es socialmente de repente un avance a perder
prejuicios que se tiene contra las personas que viven con VIH. Eh, Bien, chicos, creo que he mencionado todo lo que tenía preparado. Dale la siguiente, por favor. Listo, se terminaron las diapositivas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si desean, lo pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Ok, tenemos una pregunta de Lady. Dice, menciona sobre las pruebas en secreciones bucales. ¿Por qué no son recomendables en cuanto a especificidad? Bien, porque son en algunos casos, en las primeras pruebas que salieron de este tipo, menos sensibles y específicas al virus con respecto a lo que son las pruebas de sangre. Sí son efectivas, pero tienen menos porcentaje. O sea, por ejemplo, mientras que una prueba de VIH en sangre, estamos hablando de tercera o cuarta generación, tienen una sensibilidad y especificidad del 99 a 100%, una prueba de secreción bucal pueden estar alrededor de 87 a 90%. Entonces, si bien es cierto, hay países que como parte de su política lo está usando y es válido, en nuestro país por tema de recursos también, porque sería tener otro tipo de contratistas para poder tener ese tipo de pruebas y también saber cómo administrarlas, pues lo más conveniente es usar el proceso o protocolo que más éxito ha tenido en general. Y es más, cuando, por ejemplo, yo cada que siempre, o sea, yo he tomado al menos en estos 7 años, al menos dos tipos de pruebas diferentes, de diferentes laboratorios y con diferente proceso incluso de poder tomar la prueba. Y en cada caja te indica cuánto es su sensibilidad y especificidad de la prueba. Y si bien es cierto, hace 7 años te indicaba que la sensibilidad y especificidad eran de 98-99%, hoy por hoy las pruebas te indican de que su sensibilidad y especificidad es del 100%. Y lo que sí te recomiendan es que, por ejemplo, no leas las pruebas pasado cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Y te indica claramente en la caja, en las instrucciones, pasado los 30 minutos después de haberse administrado la prueba, no se recomienda leer el resultado porque podría ser un resultado erróneo. Entonces, por eso es importante leer siempre cuáles son las indicaciones de todo procedimiento, todo proceso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Uy, Rosna, ahí sí me, me generas un poco de, de duda porque la verdad es que yo manejo bastantes fuentes bibliográficas con respecto al tema. Yo soy estudiante de medicina como ustedes también, ya estoy en sexto año, sin embargo, como activista y parte de la población LGTB es que aprendí mucho de este tema. Entonces, me interesé buscando artículos científicos, al ser activista también he tenido acceso al poder leer los últimos avances, al ser voluntario de HF Perú, que es una fundación a nivel internacional, pues las capacitaciones que son constantes me han dado todos estos conocimientos. Entonces, creo que mientras
usemos los artículos que tenemos de repente en general en Internet y fuentes bibliográficas de fundaciones grandes es de repente lo más importante. Y evitar solamente leer pasquines o leer folletos ya eh, que ya son resúmenes, ¿no? Créanme que a veces los folletos pueden tener información no actualizada, que lo que va a generar es que crezca la desinformación. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Sí puedo hacer una pregunta por esta vía? Sí, Sí, claro, te adelante. escucho. Ok. Em, Me surgió una duda hace tiempo, no sé si conocen respecto a la parte clínica, pero quería saber si existe algún protocolo en específico que conozcan sobre este tipo de casos. Digamos que hay una persona infectada, reactiva, que tiene que hacerse una cirugía inmediata, entonces quería saber si conocían algún tipo de protocolo para que las personas en el área de cirugía no se infecten por algún tipo de punzante, digamos que le entrega un bisturí a una enfermera o a alguien del personal y esta persona para no cortarse, ¿qué podría hacer además de utilizar mejor el pase de los instrumentos? Quería saber eso. Gracias. Bien, en general, independientemente del diagnóstico de la persona, los cuidados del personal de salud en una cirugía son los mismos para todos. Tener esta situación de, no, tiene VIH, me tengo que cuidar más que si fuera una persona que no tuviera VIH, es un error en el que el personal de salud cae. El personal de salud debe cuidarse igual en todas las situaciones, sea o no una persona que vive con VIH. Con respecto a si existe un protocolo para evitar de que si se da un accidente punzocortante, sí, el que mencioné, que es el PEP, que es en general a las 72 horas de la infección. Eh, Imagínense, ¿no? Solamente en accidentes punzocortantes pequeños, de repente como de poder inyectar a alguien, ya se da PEP, entonces con más razón en una cirugía. Muchas veces es por eso que se tiene que pedir a los usuarios, a los pacientes, que registren toda la información sobre su historia clínica para así poder tomar las medidas que correspondan. Porque si también la persona no vive con VIH, no habría razón de poder iniciar de repente eh, lo que es un protocolo de PEP. Entonces, de momento es lo que se maneja a nivel tanto nacional como internacional. No, no hay otra forma. Esperemos que si es que se llega a desarrollar la vacuna para evitar la transmisión de VIH, pues esta sea de acceso libre para el personal de salud de todas maneras y en el público en general, para que así puedan disminuir más rápido aún los casos de transmisión de VIH. Muchas gracias. Esperaremos un minuto más hasta las 7:03 por si alguien tiene una pregunta.
Ok, bueno, ya no teniendo más preguntas, vamos a dar por terminado esta ponencia. Sin, bueno, primero agradeciendo al ponente Giancarlo que ha aceptado tan gustosamente participar de este tema y creo que hemos podido aprender un poco más acerca de la prueba de VIH y su importancia, ¿no?, en la salud. Eh, y en unos momentos vamos a pasar el link del póster para que lo puedan completar y como ya saben deben obtener un puntaje mayor a 12 para obtener el certificado y los puntos. Entonces, justo está ahí el link, pueden estar ingresando. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta del post-test o algún error que haya podido haber, nos pueden poner en los comentarios. Y vamos a estar todavía aquí unos 5 minutos más, por si acaso. Bien, chicas, en todo caso, chicas y chicos, yo sí ya me voy despidiendo. Una vez más agradecerles la invitación y espero verlos próximamente en alguna otra actividad en la que podamos seguir compartiendo y conociendo un poco más sobre lo que es VIH y en general todos aquellos temas que de repente sean propios de nuestra formación académica, ¿no? Esto que es complementario, porque estos temas a veces no se profundizan dentro de nuestra currícula, sin embargo, poder conocerlos nos da una visión más grande de la realidad. Un abrazo muy grande y espero verlos próximamente en alguna otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ya nos pondremos en contacto contigo de nuevo. Gracias otra vez.